La rutina diaria se había convertido en una sombra que me seguía a todas partes. Cada mañana, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido del mar en la distancia. Valencia, con su luz vibrante y sus calles llenas de vida, se había transformado en un escenario donde yo era solo una espectadora. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina, pero la emoción que solía sentir por las fiestas se había desvanecido. Las risas de los niños y el bullicio del mercado central parecían ecos lejanos de una felicidad que alguna vez fue mía. Mi matrimonio, que alguna vez prometió ser un refugio cálido, se sentía ahora como una casa vacía. Las conversaciones eran escasas y superficiales, limitadas a los preparativos del día a día y las obligaciones familiares. Me encontraba atrapada en un ciclo monótono, donde cada día era una repetición del anterior. La soledad me envolvía como una manta pesada, no había consuelo en las miradas de mi esposo ni en sus palabras vacías. Recordaba momentos felices, las cenas familiares llenas de risas, los paseos por la playa al atardecer, las promesas compartidas bajo el cielo estrellado. Todo eso parecía tan distante ahora. Había días en que me preguntaba si alguna vez volveríamos a ser aquellos dos jóvenes llenos de sueños. Sin embargo, el tiempo había hecho su trabajo, las promesas fueron reemplazadas por silencios incómodos. Una tarde, mientras ayudaba a preparar la cena para una reunión familiar, recibí un mensaje inesperado: «Nos vemos esta noche». Era mi padrastro, no lo veía desde hacía meses. La idea de su visita despertó en mí un torbellino de emociones. Recordé su risa cálida y sus historias llenas de vida. En ese instante me di cuenta de cuánto lo extrañaba. La fiesta comenzó con luces brillantes y música alegre resonando en el fondo. La familia se reunió alrededor de la mesa, riendo y compartiendo anécdotas. Sin embargo, yo me sentía fuera de lugar, atrapada entre la alegría ajena y mi propio desasosiego. Cuando finalmente vi a mi padrastro entrar por la puerta, algo dentro de mí se encendió. Su presencia era como un rayo de sol atravesando nubes grises. Durante la cena, nuestras miradas se encontraron varias veces, cada intercambio era un recordatorio silencioso de los años pasados juntos. Hablamos brevemente sobre trivialidades, cómo había cambiado Valencia desde su última visita y qué planes tenía para el futuro. Sin embargo, detrás de esas palabras simples había un peso emocional que ambos sentíamos. La noche avanzó y las risas fueron reemplazadas por conversaciones más profundas entre algunos miembros de la familia. Mientras todos estaban absortos en sus charlas animadas, decidí salir al balcón para tomar aire fresco. La brisa marina acarició mi rostro mientras miraba hacia el horizonte iluminado por las luces de la ciudad. De repente sentí su presencia detrás de mí. «¿Te gustaría hablar un momento?», preguntó con suavidad. Asentí sin saber qué esperar realmente. Nos alejamos del bullicio familiar y nos encontramos en un rincón más tranquilo del balcón. «Me alegra verte», dijo él con sinceridad, sus ojos reflejaban una mezcla de nostalgia y calidez que me hizo sentir viva nuevamente. «Lo mismo digo», respondí mientras miraba hacia abajo al jardín iluminado por faroles colgantes. Hablamos sobre recuerdos compartidos, aquel verano en la playa cuando nos perdimos tratando de encontrar el camino hacia casa o esa vez que cocinamos juntos paella para toda la familia. Cada historia evocaba risas olvidadas y momentos que habían quedado sepultados bajo años de rutina. A medida que conversábamos, algo cambió entre nosotros, el ambiente se volvió más íntimo y vulnerable. Sentí como si todas mis preocupaciones se desvanecieran al recordar aquellos días sin preocupaciones ni responsabilidades. De repente él tomó mi mano suavemente, no hubo necesidad de palabras para expresar lo que ambos estábamos sintiendo en ese momento cargado de tensión emocional y nostalgia reprimida. «¿Por qué hemos dejado pasar tanto tiempo sin vernos?», preguntó casi en un susurro. «No lo sé», contesté con sinceridad mientras miraba sus ojos profundos, allí encontré una conexión perdida hace mucho tiempo. En ese instante crucial entre dos almas solitarias buscando consuelo mutuo, nuestras manos se aferraron más fuerte, fue como si el mundo exterior desapareciera momentáneamente dejando solo nuestro pequeño universo compartido. Sin pensarlo dos veces ni medir las consecuencias futuras, ni lo que podría significar para nuestras vidas actuales,
Un impulso casi primitivo nos llevó a acercarnos más hasta que nuestros labios se encontraron fugazmente antes que pudiera detenerme o darme cuenta completamente del alcance que esto tendría sobre mí. El roce fue breve pero intenso, bastó para dejarme paralizada ante lo inesperado e impulsivo del momento vivido bajo las estrellas brillantes sobre nosotros, un secreto guardado entre dos corazones heridos buscando redención lejos del ruido familiar que nos rodeaba. Cuando finalmente nos apartamos uno del otro, atrapados entre culpabilidad e incertidumbre, supe que nada volvería a ser igual después de esa noche reveladora llena tanto dolor como esperanza latente por descubrir algo nuevo entre nosotros, aunque fuese solo un destello fugaz frente al abismo emocional existente dentro mío cada día desde hacía años atrás. Una chispa contra todo pronóstico mientras regresábamos lentamente al bullicio familiar sin saber lo que nos esperaba tras aquella línea cruzada, marcada por nuestra propia fragilidad humana en busca desesperada por conexión auténtica perdida hace tanto tiempo ya. La mañana siguiente fue un torbellino de emociones encontradas. La culpa me envolvía como una niebla espesa, mientras intentaba retomar la rutina diaria. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de las olas que rompían suavemente contra la orilla, un recordatorio constante de la vida que continuaba a mi alrededor, ajena a mi tormento interno. Mientras servía el desayuno, observé a mi esposo. Su mirada se perdía en el periódico, como si cada palabra impresa pudiera ofrecerle respuestas que no sabía que buscaba. La frialdad entre nosotros era palpable, cada gesto cotidiano se sentía como un acto mecánico, una danza ensayada sin pasión ni emoción. La mesa estaba llena de platos y tazas, pero lo que realmente faltaba era la conexión que alguna vez habíamos compartido. Decidí salir a dar un paseo por el mercado central. Las vibrantes voces de los vendedores y el bullicio de los compradores ofrecían una distracción momentánea. Las frutas frescas y las especias llenaban el aire con aromas tentadores, pero incluso en medio de ese colorido caos, mi mente regresaba a aquella noche. Aquel beso robado había encendido una chispa en mí que creía extinguida. Al llegar al mercado, me encontré con viejos conocidos que saludaban con sonrisas amables. ¿Cómo estás?, preguntó uno de ellos, pero sus palabras resonaron vacías en mis oídos. La verdad es que no estaba bien, me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables. Mientras caminaba por los pasillos repletos de productos locales, vi un puesto donde vendían paella fresca. Recordé las tardes soleadas en las que compartíamos ese plato tan emblemático en familia, riendo y disfrutando de la compañía mutua. Esa imagen contrastaba con la soledad que ahora me envolvía, era como observar una película antigua donde los personajes ya no eran parte de mi vida. Decidí comprar algunos ingredientes para preparar paella esa noche, tal vez eso ayudaría a recuperar algo del calor familiar perdido. Pero mientras elegía los ingredientes, no podía evitar pensar en él, mi padrastro, y en cómo su risa había resonado en mis recuerdos más felices. Al regresar a casa, la cena transcurrió sin incidentes notables. Mi esposo hablaba sobre su día mientras yo asentía automáticamente, absorta en mis pensamientos. Aquella noche decidí escribirle un mensaje a mi padrastro, necesitaba desahogar lo que sentía y encontrar algún tipo de consuelo. ¿Podemos hablar? Necesito entender lo que pasó, escribí sin saber si tendría respuesta inmediata o si debería esperar días enteros por su reacción. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Claro, ¿dónde te gustaría vernos? Sentí como una mezcla de nerviosismo y anticipación me invadió al leer esas palabras. Quedamos para encontrarnos al día siguiente en la Plaza de la Virgen, un lugar emblemático donde tantas decisiones importantes se habían tomado. El día siguiente fue interminable mientras esperaba ese encuentro. La plaza estaba llena de turistas y locales disfrutando del ambiente cálido y festivo típico de Valencia. Al llegar allí lo vi esperándome bajo la sombra de un árbol grande, su presencia parecía ofrecerme un refugio temporal del caos emocional en el que estaba inmersa. Nos sentamos en un banco apartado y comenzamos a hablar sobre trivialidades antes de abordar lo inevitable, aquella noche compartida bajo las estrellas. No puedo dejar de pensar en lo que sucedió, confesé finalmente, sintiendo como la vulnerabilidad me invadía otra vez. Yo tampoco, respondió él con sinceridad en sus ojos oscuros. Comenzamos a compartir recuerdos, historias sobre nuestra infancia salpicadas por risas nerviosas y miradas furtivas llenas de significado oculto.
Hablamos sobre los momentos felices pasados juntos, las vacaciones familiares junto al mar y las tradiciones compartidas durante las fiestas, y poco a poco fui sintiendo cómo la culpa comenzaba a desvanecerse ligeramente bajo el peso del entendimiento mutuo. La conversación fluyó naturalmente hasta que nuestras manos se encontraron sobre el banco. Esa conexión física parecía ser el paso lógico después del intercambio emocional tan profundo. Fue entonces cuando nos besamos, un gesto impulsivo cargado tanto de miedo como deseo genuino por encontrar algo real entre nosotros dos. El beso duró solo unos segundos, pero dejó una marca indeleble en mi corazón. Al separarnos, ambos supimos que habíamos cruzado otra línea invisible entre nosotros. Aquel momento fugaz marcó el inicio de algo nuevo e incierto. Esto es complicado, murmuré mientras trataba de recuperar la compostura. Lo sé, respondió él con voz suave pero firme. Pero también es real. Regresé a casa sintiéndome confusa pero extrañamente viva después del encuentro. La cena había estado lista cuando llegué. Mi esposo esperaba ansioso por compartirla conmigo mientras yo luchaba internamente con mis pensamientos contradictorios sobre lo sucedido esa tarde. Cada bocado parecía pesado mientras intentaba mantener una conversación superficial con él sobre su día laboral y los planes para el fin de semana venidero, cualquier cosa para evitar mencionar lo ocurrido anteriormente. Sin embargo, esa noche todo cambió nuevamente cuando recibí otro mensaje: necesitamos hablar pronto. La urgencia detrás de esas palabras hizo eco dentro mío como un tambor distante anunciando futuras tormentas emocionales por venir. El silencio entre nosotros crecía más denso cada día, una carga pesada llena tanto de amor perdido como posibilidades inexploradas, y sabía que pronto tendría que enfrentar las consecuencias del camino elegido sin poder retroceder ya más allá del abismo emocional abierto entre nosotros dos. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo tenue. La sensación de culpa me envolvía como una manta pesada, recordándome lo que había sucedido la noche anterior. El beso había sido un momento de debilidad, pero también de conexión que no podía ignorar. Mientras preparaba el desayuno, mis manos temblaban ligeramente al cortar el pan. La rutina diaria parecía más pesada ahora, cada tarea un recordatorio del silencio que reinaba en mi hogar. Mi esposo se sentó a la mesa sin decir una palabra. La frialdad entre nosotros era palpable, como si una barrera invisible nos separara. Intenté sonreírle, pero él desvió la mirada hacia su taza de café. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, pero no lograba disipar la tensión que flotaba en el aire. ¿Tienes planes para hoy?, preguntó al fin, su voz sonando distante. No lo sé, respondí. Quizás pase por el mercado central más tarde. Era un lugar donde siempre había encontrado consuelo en los colores y sabores vibrantes de Valencia. Pero hoy, ni siquiera eso parecía suficiente para calmar mis pensamientos. Mientras lavaba los platos tras el desayuno, mi mente regresó al encuentro con mi padrastro. La urgencia de su mensaje resonaba en mi interior. Necesitamos hablar pronto. ¿De qué manera podría explicar lo que sentía? La confusión se apoderaba de mí. Estaba poniendo en riesgo todo lo que había construido durante años por un destello de emoción prohibida. Decidí salir a caminar por la Plaza de la Virgen. El bullicio del lugar siempre me había traído paz, pero hoy era diferente. Las risas y conversaciones a mi alrededor parecían burlarse de mi estado emocional. Observé a las parejas que paseaban tomadas de la mano y sentí una punzada en el pecho al recordar cómo alguna vez había sido así con mi esposo. El tiempo pasó mientras vagaba sin rumbo fijo, sumida en mis pensamientos. Finalmente decidí enviarle un mensaje a mi padrastro: ¿podemos vernos esta tarde? La respuesta llegó rápidamente: sí, a las 5. Esa simple palabra encendió una mezcla de anticipación y miedo dentro de mí. Regresé a casa con pasos pesados y el corazón latiendo aceleradamente. Sabía que este encuentro podría cambiarlo todo. A medida que se acercaban las 5, me preparé con cuidado, elegí un vestido sencillo pero elegante y me aseguré de que mi cabello estuviera en orden. No quería dar ninguna pista sobre lo que estaba sucediendo. Cuando llegué al café donde habíamos acordado encontrarnos, él ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Su mirada se iluminó al verme acercar y sentí un escalofrío recorrerme al recordar nuestro beso reciente.
Nos saludamos con un gesto tímido y tomamos asiento. Gracias por venir, dijo él con voz suave. No podía dejar pasar esta oportunidad, respondí sin poder evitar sonrojarme. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras compartíamos recuerdos y anécdotas del pasado. Pero cada risa venía acompañada de una sombra. ¿Qué estábamos haciendo? A medida que hablábamos sobre viejos tiempos y momentos familiares compartidos, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba aún más. De repente él tomó mi mano sobre la mesa y nuestros ojos se encontraron intensamente. En ese instante fugaz, todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos en ese pequeño mundo creado entre palabras no dichas y emociones reprimidas. Nuestros labios se encontraron nuevamente, fue un instante breve pero electrizante que dejó un eco profundo en mí. El miedo me invadió después del beso, no solo por ser descubierta sino por lo que significaba para mi vida familiar. Regresé a casa sintiéndome más perdida que antes, era evidente que estaba cruzando límites peligrosos sin pensar en las consecuencias. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del encuentro y lo que significaría para mí si continuara por este camino incierto. Cada vez más me daba cuenta de cómo estaba poniendo en riesgo mi vida familiar por una conexión emocional intensa pero arriesgada. Al día siguiente decidí ir al mercado central para distraerme y reflexionar sobre mis decisiones recientes. Los colores vibrantes de las frutas frescas y los aromas especiados eran reconfortantes en medio del caos mental que experimentaba. Mientras paseaba entre los puestos llenos de productos locales, noté algo extraño, vi a una amiga antigua conversando animadamente con otro conocido justo frente a uno de los puestos de flores. Me detuve detrás de una pila de naranjas para observarlas sin ser vista, sabía que si me veían podría ser difícil evitar preguntas incómodas sobre cómo estaba realmente o qué hacía allí sola. ¿Has visto cómo ha cambiado?, dijo ella refiriéndose a mí mientras reía suavemente con su acompañante. No pude evitar sentirme expuesta, aunque no estaban hablando directamente sobre mí, sus palabras resonaban como campanas lejanas anunciando un peligro inminente. ¿Qué pasaría si alguien descubría mis encuentros secretos? Este pensamiento me llevó a una conclusión aterradora, debía tener cuidado o todo podría derrumbarse ante mis ojos. Esa noche recibí otro mensaje inesperado: necesito hablar contigo. Esta vez era mi esposo quien escribía desde su teléfono móvil. El sudor frío recorrió mi espalda mientras leía esas palabras simples, pero cargadas de significado oculto detrás del texto escueto. Las horas siguientes fueron interminables mientras trataba desesperadamente de encontrar una manera adecuada para enfrentar esta nueva situación sin dejar escapar mis secretos más profundos ni arriesgarme a perderlo todo por completo. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo tenue y cálido. La paz de la noche anterior se había desvanecido rápidamente, reemplazada por una inquietud que crecía en mi pecho. Había pasado la noche con él y eso me llenaba de una mezcla de alivio y terror. Cada instante compartido había sido un refugio emocional, pero también un recordatorio de lo que estaba arriesgando. El sonido del café goteando en la cocina me sacó de mis pensamientos. Decidí que debía enfrentar a mi esposo antes de que fuera demasiado tarde. La rutina diaria me esperaba, como un monstruo al acecho. Mientras me vestía, recordé la mirada de mi padrastro cuando nos despedimos. Había algo en sus ojos que parecía prometer más momentos como aquel, pero también advertía del peligro. Al llegar al mercado central, el bullicio habitual me envolvió. Las voces alegres y los aromas intensos de las frutas y verduras frescas contrastaban con mi creciente ansiedad. Caminé entre los puestos, sintiendo como cada paso resonaba en mi mente como un eco de mis decisiones. La paella burbujeante en uno de los puestos me recordó las comidas familiares, esos momentos que ahora parecían tan lejanos. Mientras compraba algunas verduras para la cena, vi a un viejo amigo que no había visto en años. Su rostro se iluminó al reconocerme y se acercó con una sonrisa amplia. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado? La conversación fluyó con naturalidad al principio, pero pronto su mirada se tornó inquisitiva. ¿Y quién es ese hombre con el que te vi salir anoche?, preguntó sin rodeos. Mi corazón se detuvo por un instante, no estaba preparada para esa pregunta.
Las palabras se atascaban en mi garganta mientras intentaba encontrar una respuesta adecuada. «Es solo alguien del pasado», logré murmurar, sintiendo como el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. «Solo ten cuidado», me advirtió antes de despedirse rápidamente para continuar su camino por el mercado. Su advertencia resonó en mí mientras regresaba a casa, donde sabía que mi esposo me esperaba. La tensión era palpable cuando entré por la puerta. Él estaba sentado en la mesa del comedor, revisando unos papeles sin prestarme atención inmediata. Decidí preparar el café antes de abordar cualquier tema complicado. Necesitaba tiempo para reunir mis pensamientos y encontrar las palabras adecuadas. «Buenos días», dije finalmente, tratando de sonar lo más normal posible. «Buenos días», respondió sin levantar la vista. La frialdad en su voz era evidente, algo había cambiado entre nosotros. Mientras servía el café humeante noté cómo sus ojos finalmente se posaron sobre mí. «¿Tienes algo que contarme?», preguntó directamente, haciendo que mi corazón latiera aún más rápido. «No sé a qué te refieres», respondí evasivamente. «Te he visto diferente últimamente», continuó él, su voz firme pero llena de preocupación. La culpa comenzó a apoderarse de mí mientras pensaba en cómo responderle sin revelar nada sobre lo sucedido con mi padrastro. «Estoy ocupada con trabajo y cosas familiares», traté de justificarme. Él asintió lentamente pero no pareció convencido. La conversación se desvió hacia temas mundanos mientras yo luchaba internamente contra la presión creciente dentro de mí. Sabía que debía ser honesta algún día, sin embargo, ese día no podía ser hoy. La tarde avanzó lentamente y decidí salir a dar un paseo por la Plaza de la Virgen para despejarme un poco. El bullicio del lugar siempre había tenido un efecto calmante sobre mí, sin embargo, hoy parecía solo intensificar mis sentimientos contradictorios. Mientras caminaba entre las palmeras y las fuentes decorativas, recordé cómo solíamos venir aquí juntos como familia durante las fallas. Las risas y los fuegos artificiales parecían tan lejanos ahora, todo lo que quedaba era este silencio incómodo entre nosotros tres, yo, él y el matrimonio que había perdido su esencia. De repente sentí vibrar el teléfono en mi bolso, era un mensaje inesperado de él: «¿Podemos vernos esta noche?». Una oleada de emoción recorrió mi cuerpo al leer esas palabras, sabía lo que eso significaba, otro encuentro clandestino lleno de risas silenciosas y miradas cómplices. Al llegar a casa esa noche después del paseo, encontré a mi esposo viendo televisión en la sala oscura. Su presencia era casi fantasmal comparada con lo vibrante que había sido antes. Decidí actuar normalmente mientras preparaba algo ligero para cenar, aún tenía tiempo antes del encuentro planeado. Cuando llegó la hora acordada para vernos con él, sentí una mezcla intensa entre nerviosismo y anticipación mientras salía por la puerta nuevamente. Esta vez todo parecía diferente porque sabía exactamente hacia dónde iba, hacia sus brazos nuevamente. Pasamos horas hablando sobre recuerdos compartidos y sueños olvidados bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano. Cada palabra intercambiada parecía borrar poco a poco el peso del mundo exterior hasta quedar envueltos solo nosotros dos en nuestra burbuja privada creada por el deseo mutuo por conexión emocional genuina. Finalmente cedimos ante esa atracción innegable, pasamos la noche juntos. Fue liberador pero también aterrador porque cada momento compartido significaba cruzar límites invisibles e irrevocables entre nosotros dos. El amanecer trajo consigo una nueva realidad llena de incertidumbre e inquietud respecto a nuestras elecciones pasadas y futuras decisiones inminentes. Ahora entendía claramente lo mucho que estaba arriesgando al abrirme así ante alguien tan cercano. ¿Qué pasaría si alguien nos viera? La luz del día se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo suave y cálido. Me senté en la cama, con el corazón agitado por el peso de lo que había sucedido. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, una mezcla de euforia y ansiedad que ahora me dejaba exhausta. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en el silencio que me rodeaba. Mi mente divagó hacia mi esposo. Había empezado a notar un cambio en mí, una distancia que no podía ocultar. Su mirada inquisitiva se había vuelto más frecuente, como si estuviera tratando de descifrar un rompecabezas que se le escapaba de las manos. Recordé sus preguntas sutiles sobre mis salidas y mis amistades, cada una más cargada de sospecha que la anterior.
No podía evitar sentirme culpable, sin embargo, la conexión que había encontrado con mi padrastro era algo que nunca había imaginado experimentar. El aroma del café recién hecho me trajo de vuelta a la realidad. Me levanté y me vestí con rapidez, intentando poner en orden mis pensamientos antes de enfrentar a mi esposo en la cocina. Mientras me peinaba frente al espejo, vi en mis ojos una mezcla de confusión y deseo. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Era esta nueva relación una forma de escapar o una búsqueda genuina de amor? Al llegar a la cocina, encontré a mi esposo sentado a la mesa, su rostro reflejando preocupación. Intenté sonreírle, pero algo en su expresión me detuvo. ¿Te sientes bien?, preguntó con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su inquietud. Sí, respondí rápidamente sin poder evitar que mi voz temblara ligeramente. Mientras él servía café en 2 tazas, noté cómo sus manos temblaban levemente al derramar el líquido oscuro. La tensión entre nosotros era palpable, cada sorbo parecía un intento fallido de restablecer alguna normalidad entre nosotros. La conversación fluyó lentamente hacia temas triviales, el clima, los planes para el fin de semana. Pero detrás de esas palabras vacías se escondían preguntas no formuladas. Después del desayuno, decidí salir a dar un paseo por el mercado central. El bullicio del lugar siempre había sido un refugio para mí, los colores vibrantes y los aromas intensos me hacían sentir viva. Pero hoy todo parecía diferente, cada paso resonaba como un eco de mis decisiones recientes. Mientras caminaba entre los puestos llenos de frutas frescas y especias exóticas, mi mente regresó a mi padrastro y a esa carta que había encontrado en su escritorio días atrás. Era una carta llena de palabras dulces y promesas vacías. Su contenido me había dejado confundida y ansiosa por saber más sobre sus sentimientos reales hacia mí. Recorrí los pasillos del mercado sin rumbo fijo hasta llegar al puesto donde vendían flores frescas. Compré un ramo colorido sin pensar realmente por qué lo hacía, quizás como una forma simbólica de adornar mi vida grisácea con algo hermoso. Al regresar a casa con las flores en mano, noté que mi esposo estaba sentado en el sofá leyendo el periódico. Su mirada se levantó al verme entrar y sus ojos se posaron en las flores. ¿Para quién son?, preguntó con un tono neutral pero curioso. Para alegrar la casa, respondí evasivamente mientras colocaba las flores en un jarrón. La conversación continuó fluyendo entre nosotros como si nada hubiera cambiado, sin embargo, cada palabra sentía como si fuera un hilo más tenso atado entre nosotros dos. La culpa empezaba a carcomerme desde dentro mientras recordaba esos momentos robados con él, esos momentos prohibidos. Esa tarde decidí llamar a mi madre para hablar sobre trivialidades familiares, pero también para escuchar su voz familiar. Necesitaba ese contacto humano que parecía desvanecerse en mi vida diaria. Mientras hablábamos sobre las fallas y los preparativos para la próxima fiesta local, no pude evitar recordar cómo solíamos disfrutar juntas esos momentos festivos cuando era más joven. ¿Y tú, cómo estás?, preguntó ella al final de nuestra conversación. Todo bien, dije automáticamente antes de cambiar rápidamente el tema hacia ella y sus planes para el fin de semana. Colgué sintiéndome más sola que antes, incluso las palabras familiares parecían vacías ahora. La conexión emocional que anhelaba parecía estar siempre fuera de alcance. Cuando llegó la noche decidí preparar una cena especial para mi esposo, paella valenciana. Sabía cuánto le gustaba ese plato tradicional y esperaba que eso pudiera ayudarme a reconectar con él aunque fuera por unas horas. Mientras cocinaba, pensé en cómo nuestra vida juntos había llegado a ser tan monótona, cada día era casi igual al anterior. La cena transcurrió entre risas forzadas y miradas evasivas hasta llegar al momento del postre. Después de servirle flan casero, no pude evitar sentirme abrumada por una oleada repentina de emociones contradictorias, amor por él mezclado con culpa por lo que estaba viviendo secretamente con su padre adoptivo. Finalmente no pude contenerme más y lo miré directamente a los ojos. ¿Alguna vez has pensado en lo lejos que hemos llegado? Él tomó aire profundamente antes de responder. A veces siento que estamos perdiendo algo importante. Sus palabras resonaron dentro mío como campanas lejanas llamándome hacia una verdad incómoda. Esa noche no dormí bien. Las sombras danzaban alrededor mío mientras pensaba si debía confesarle lo sucedido o seguir viviendo esta doble vida llena de secretos desgarradores.
En medio del insomnio angustiante recordé esa carta. ¿Era realmente solo una ilusión o tenía algún significado real? La mañana siguiente llegó sin compasión ni respuestas claras para mí, solo dudas persistentes sobre cómo continuar adelante sin romper todo lo construido hasta ahora. A medida que pasaban los días sentía como el hilo entre nosotros se tensaba aún más hasta casi romperse por completo. En medio del caos emocional decidí buscar refugio nuevamente junto a él. Sin embargo, sabía muy bien que cada encuentro solo complicaría aún más mis sentimientos ya frágiles. Cada decisión parecía llevarme hacia caminos inexplorados donde no sabía si encontraría paz o solo más tormentas. La reunión familiar se acercaba, y con ella, un torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. La casa de mis padres, en la que tantas veces había compartido risas y comidas, se convertía en un escenario de tensión. La idea de enfrentar a mi esposo y a mi familia mientras ocultaba lo que estaba sucediendo entre mi padrastro y yo me causaba una ansiedad abrumadora. La presión social pesaba sobre mí como una losa. El día llegó y el bullicio habitual del hogar resonaba en cada rincón. El aroma a paella llenaba el aire, evocando recuerdos de celebraciones pasadas. Miré a mi alrededor y vi a mis familiares sonriendo, ajenos al torbellino interno que me consumía. Intenté unirme a las conversaciones, pero mis pensamientos vagaban hacia la última vez que estuve con él. Esa conexión que había florecido en medio de la soledad parecía ahora una maldición. ¿Dónde está tu marido?, preguntó un familiar con curiosidad. Las palabras me golpearon como un martillo, la pregunta simple escondía una complejidad emocional que me hizo sentir atrapada. Está en camino, respondí con una sonrisa forzada, sintiendo cómo la culpa se apoderaba de mí. Mientras tanto él estaba allí, también presente en la reunión, pero manteniendo su distancia. Nuestros ojos se encontraron brevemente y sentí un escalofrío recorrerme. Era como si el mundo alrededor se desvaneciera por un instante. La culpa volvió a asomarse. ¿Qué estaba haciendo? La situación era insostenible. La tarde avanzó entre risas y anécdotas familiares. Sin embargo, no podía evitar sentir que todo era una fachada. En el fondo sabía que las dinámicas habían cambiado irreversiblemente desde aquel primer beso impulsivo. La tensión crecía cuando un viejo amigo de la familia llegó inesperadamente. Su presencia trajo consigo la posibilidad de complicar aún más las cosas. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó mientras me abrazaba con calidez. Su mirada se posó en mí durante unos segundos más de lo necesario, como si pudiera leer mis pensamientos ocultos. «¿Todo bien?», preguntó con preocupación genuina. «Todo bien», respondí rápidamente, deseando que no profundizara más en el tema. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. En medio de la charla animada, escuché murmullos entre algunos parientes sobre mi esposo y su creciente sospecha acerca de mi comportamiento reciente. La noticia llegó a mí como un rayo, alguien había visto algo que no debía haber visto. Cuando finalmente llegué al punto donde todos estaban reunidos para brindar por los buenos momentos compartidos, sentí el peso del secreto presionando sobre mis hombros. Mi corazón latía desbocado mientras levantábamos las copas, sabía que cada brindis era una mentira disfrazada. Y entonces ocurrió, mi amigo accidentalmente dejó escapar la verdad sobre mis encuentros con él mientras conversaban animadamente cerca de mí. «No puedo creerlo, nunca pensé que tuvieras algo con él», dijo sin darse cuenta del daño causado. El silencio cayó como un telón pesado sobre la sala, todos giraron sus miradas hacia mí y luego hacia él. La confusión reinó por unos segundos eternos antes de que estallara el caos silencioso en sus rostros. «No es lo que parece», intenté explicar mientras las palabras salían atropelladas de mi boca, pero ya era demasiado tarde. Las miradas acusadoras y sorprendidas pesaban más que cualquier carga emocional previa. Mi esposo llegó justo en ese momento, su expresión cambió radicalmente al escuchar las palabras pronunciadas por mi amigo. El desconcierto se transformó rápidamente en enojo e incredulidad al mirar hacia mí, sabía que había cruzado una línea peligrosa sin retorno. «No puedo creerlo», murmuró él con voz temblorosa mientras su mirada pasaba entre nosotros dos, yo y mi padrastro, atrapados en este laberinto emocional creado por decisiones equivocadas. La conversación se tornó acalorada rápidamente,
intenté defenderme mientras los demás comenzaban a murmurar entre sí sobre lo sucedido. Las palabras se disparaban como flechas afiladas, infidelidad, traición y engaño, resonaban en el aire cargado de tensión. No había forma de escapar del juicio colectivo ni del dolor reflejado en los ojos de mi esposo. Cada palabra hiriente calaba hondo, el amor que alguna vez compartimos parecía desvanecerse ante mis ojos como humo ante el viento. En medio del tumulto emocional, decidí salir al jardín para tomar aire fresco y alejarme del caos familiar momentáneamente. Necesitaba claridad ante tanta confusión interna y externa. Allí afuera, rodeada por las flores vibrantes y los sonidos distantes de risas familiares, traté de encontrar algún tipo de respuesta o consuelo dentro de mí misma. Sin embargo, solo hallé más preguntas. ¿Realmente quería seguir este camino? ¿Había arriesgado demasiado por algo tan efímero? Mientras pensaba en todo esto bajo el cielo despejado valenciano, sentí su presencia detrás de mí antes incluso de girarme para verlo. Él estaba allí nuevamente, su mirada intensa reflejando tanto deseo como incertidumbre. «Debemos hablar», dijo con voz suave pero firme mientras avanzaba hacia mí lentamente. «No sé si es correcto», respondí sin poder contenerme ante su cercanía, había tanto en juego ahora. «Estoy dispuesto a dejarlo todo por ti», confesó sin rodeos esta vez. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío pero también generaron miedo e indecisión sobre lo que eso significaría realmente para ambos. El dilema crecía cada vez más pesado: ¿seguir adelante con esta relación prohibida o intentar reparar lo roto? Mientras contemplábamos nuestras opciones bajo ese cielo brillante lleno de posibilidades inciertas, comprendí que cualquier decisión tendría consecuencias profundas e irreversibles para todos nosotros involucrados. Las luces titilantes del hogar nos llamaban nuevamente hacia esa realidad ineludible donde todo tenía que resolverse pronto. El peso de las decisiones se hacía cada vez más palpable. Mi esposo, con su mirada esperanzada, me ofrecía una nueva oportunidad. La cena en casa se había transformado en un acto de reconciliación. Había preparado su famoso arroz al horno, un plato que siempre había sido nuestro favorito. La calidez de la cocina contrastaba con el frío que sentía en mi interior. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó, rompiendo el silencio que había invadido la mesa. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano. Recordé los momentos felices que habíamos compartido antes de que la rutina nos absorbiera por completo. Sí, claro, respondí, aunque la duda me carcomía por dentro. Mientras él hablaba sobre planes futuros y sueños compartidos, mi mente vagaba hacia otra parte, hacia su hijo, hacia el amor prohibido que había florecido entre nosotros. La culpa se arrastraba como una sombra en cada rincón de mis pensamientos. A la mañana siguiente decidí visitar el mercado central. El bullicio habitual de los comerciantes y compradores me envolvió en una atmósfera vibrante, llena de colores y aromas familiares. Las naranjas brillantes y las aceitunas verdes parecían gritarme que la vida continuaba a pesar del caos emocional que llevaba dentro. Mientras caminaba entre los puestos, vi a un viejo amigo. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta. «Te veo diferente», comentó con una sonrisa forzada. «¿Todo bien en casa?» «No hay nada de qué preocuparse», respondí rápidamente intentando desviar la conversación. Pero su expresión no se convencía del todo. La tarde transcurrió entre compras y pensamientos confusos. Al regresar a casa, encontré a mi padrastro esperándome en el jardín. El sol caía sobre su figura como un halo dorado, parecía más joven de lo que realmente era. «Necesitamos hablar», dijo con seriedad. El aire se volvió denso mientras nos sentábamos en la terraza rodeados por el murmullo del viento entre los árboles. «He estado pensando mucho», comenzó él, sus ojos fijos en los míos. «Estoy dispuesto a dejarlo todo por ti». Las palabras me golpearon como un rayo inesperado. ¿Cómo podía tomar tal decisión? La imagen de mi esposo sonriendo al otro lado del pasillo me atormentó en ese instante. «Esto no es tan sencillo», murmuré, sintiendo como la presión aumentaba dentro de mí. «Lo sé», respondió él con voz suave pero firme. «Pero no puedo seguir ocultando lo que siento». Un torbellino de emociones giraba dentro de mí, amor por un lado y deber por el otro. La culpa y el deseo chocaban sin piedad, creando un caos interno difícil de soportar.
La noche llegó sin avisar y con ella las dudas crecieron aún más intensas. En medio del silencio del hogar familiar, donde las risas solían resonar, ahora solo quedaban ecos vacíos y decisiones pendientes. Mi esposo regresó tarde esa noche después de una reunión laboral. Estaba cansado pero feliz al verme esperándole con una taza de té caliente. Gracias por estar aquí, dijo mientras se sentaba a mi lado en el sofá. Siempre estaré aquí, respondí sin saber si esas palabras eran ciertas o solo un consuelo momentáneo para ambos. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos eran como olas rompiendo contra las rocas, incesantes e implacables. Las imágenes de mi vida junto a mi esposo se mezclaban con los recuerdos recientes junto a mi padrastro, ambos mundos chocaban violentamente dentro de mí. Al día siguiente decidí dar un paseo por la Plaza de la Virgen para despejarme un poco y reflexionar sobre lo sucedido. El bullicio habitual me envolvió mientras observaba a las familias disfrutar del ambiente festivo, sus risas contrastaban con mi tormento interno. Allí, en medio del bullicio y las luces brillantes, encontré una pequeña iglesia donde entré buscando paz interior. Me senté en uno de los bancos vacíos y cerré los ojos, deseaba encontrar claridad entre tanto ruido emocional. Mientras permanecía allí sumida en mis pensamientos, recordé cada momento significativo, desde mis días felices hasta aquellos llenos de tristeza y soledad junto a mi esposo, incluso aquellos instantes robados con él. Mi corazón latía desbocado ante cada recuerdo vivido. Salí lentamente de la iglesia sintiendo que algo había cambiado dentro de mí, no sabía si para bien o para mal, pero algo había despertado una chispa interna que necesitaba ser explorada más profundamente. Al regresar a casa esa tarde encontré a mi esposo esperando nuevamente con una sonrisa esperanzadora pintada en su rostro cansado pero lleno de amor genuino hacia mí. ¿Te gustaría ir a cenar esta noche? He reservado mesa en ese restaurante italiano que tanto te gusta, sugirió mientras acariciaba suavemente mi mano. Asentí sin poder evitar sonreír ante su gesto cariñoso, aunque sabía que eso no resolvía mis conflictos internos ni aclaraba mis sentimientos encontrados hacia él o hacia mi padrastro. Esa noche sería crucial para definir cuál camino tomaría finalmente, seguir adelante o enfrentarlo todo sin miedo alguno. Con cada bocado disfrutando la pasta al pesto recordé cómo antes habíamos compartido esos momentos llenos de alegría genuina, sin embargo, también pensaba constantemente en lo que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Al llegar a casa después de cenar noté algo extraño, una carta sobre la mesa del comedor dirigida a mí. Mi corazón se detuvo mientras leía las primeras líneas escritas con letra temblorosa. Sé lo que ha estado sucediendo. El aire se volvió pesado nuevamente mientras comprendía que este nuevo giro podría cambiarlo todo. La tarde se deslizaba lentamente hacia la noche. La luz del sol se desvanecía, dejando un rastro dorado en el horizonte. Estaba sentada en el borde de la cama, con la mente en un torbellino. La conversación con mi esposo había sido clara, y su mirada reflejaba una mezcla de dolor y esperanza. Había propuesto que intentáramos de nuevo, que buscáramos la forma de revivir lo que habíamos perdido. Pero, ¿era eso realmente posible? El eco de las palabras de mi padrastro resonaba en mi cabeza. Estoy dispuesto a dejarlo todo por ti. Esa declaración había dejado una marca profunda en mí. El dilema entre el deber familiar y el deseo personal se intensificaba cada día más. La vida parecía un laberinto del que no podía encontrar la salida. Me levanté y decidí dar un paseo por el mercado central. Tal vez los aromas de las frutas frescas y las especias me ayudarían a aclarar mis pensamientos. Valencia siempre había tenido ese efecto sobre mí como un bálsamo para el alma. Mientras caminaba entre los puestos coloridos, recordé momentos felices, las risas compartidas con amigos, las tardes soleadas disfrutando una paella junto al mar. Pero todo eso parecía lejano ahora. A medida que avanzaba entre la multitud, sentí una punzada de nostalgia mezclada con tristeza. La vida continuaba su curso a mi alrededor, ajena a mis conflictos internos. Las voces animadas de los vendedores hacían eco en mis oídos, pero no podía concentrarme en nada más que en la decisión que debía tomar. De repente vi a un viejo amigo cruzar el camino. Su sonrisa era cálida y familiar, pero yo solo podía pensar en lo que estaba sucediendo en mi vida personal.
¿Cómo has estado?, preguntó con genuina curiosidad. Luchando un poco, respondí con evasión. Él asintió como si entendiera más de lo que decía. A veces es bueno hablar, sugirió. No estoy segura de querer hablar sobre esto, murmuré mientras me alejaba rápidamente. El bullicio del mercado se desvaneció detrás de mí mientras salía al aire libre y me dirigía hacia la Plaza de la Virgen. Allí los edificios antiguos parecían observarme con sus ventanas cerradas, como testigos silenciosos de mis decisiones erradas y mis anhelos insatisfechos. Me senté en uno de los bancos y cerré los ojos por un momento, tratando de encontrar claridad en medio del caos emocional que me rodeaba. Recordé las promesas hechas durante nuestra boda, promesas que parecían vacías ahora frente a la realidad fría de mi matrimonio. La imagen de mi padrastro aparecía constantemente en mi mente, su mirada comprensiva y su risa suave contrastaban con la indiferencia creciente que había experimentado con mi esposo. ¿Qué era lo correcto? ¿Era posible reconstruir algo que se había roto tan profundamente? De repente noté algo inusual: dos personas discutían acaloradamente cerca del monumento central. Era una escena típica del lugar, sin embargo, algo dentro de mí se sintió inquieto al observarlas pelearse por algo trivial mientras yo lidiaba con decisiones mucho más complejas. Decidí regresar a casa antes de perderme más en mis pensamientos oscuros. Al llegar, encontré a mi esposo sentado a la mesa, esperando pacientemente como si supiera que necesitábamos hablar nuevamente. ¿Te gustaría cenar juntos?, preguntó suavemente. Asentí sin entusiasmo mientras él comenzaba a servirnos una comida sencilla pero reconfortante. Cada bocado sabía amargo, no podía disfrutarlo sabiendo lo que había estado sucediendo entre nosotros y lo que estaba sucediendo fuera del hogar. ¿Qué piensas sobre nosotros?, rompió el silencio finalmente. No lo sé, respondí honestamente mientras miraba hacia abajo. Él suspiró profundamente antes de continuar: no quiero perderte. Su voz temblorosa resonó dentro de mí como un eco lejano, era una advertencia sobre las consecuencias inminentes si no tomábamos medidas decisivas para cambiar nuestra situación actual. Después de cenar, nos sentamos juntos en el sofá, un espacio que alguna vez fue acogedor ahora se sentía frío e incómodo. Las palabras fluyeron entre nosotros como si estuviéramos intentando construir puentes sobre ríos turbulentos. Podemos buscar ayuda, sugirió él al final. Quizás deberíamos intentarlo, murmuré sin convicción real detrás de mis palabras. En ese momento sonó el teléfono, el sonido interrumpió nuestra conversación cargada de emociones no resueltas. Mi corazón dio un vuelco al ver quién llamaba: era él, mi padrastro. La tensión llenó rápidamente la habitación mientras mirábamos ambos el teléfono vibrar sobre la mesa como si fuera una bomba a punto de estallar. ¿Vas a contestar?, preguntó mi esposo con una mezcla evidente de nerviosismo e intriga. No sé qué decirle, respondí honestamente mientras miraba fijamente la pantalla iluminada por su nombre conocido pero prohibido. La llamada seguía sonando, cada tono era como un latido acelerado dentro mío. En ese instante comprendí que cualquier decisión podría llevarme por caminos irreversibles. Responder significaría abrir viejas heridas y abrir nuevos capítulos llenos de incertidumbre. Ignorarla podría sellar nuestro destino actual para siempre. Finalmente decidí contestar. No podía seguir huyendo ni escondiéndome detrás del silencio incómodo entre nosotros dos ni entre las sombras del pasado reciente. Hola, dije al responder con voz temblorosa sin poder imaginar lo que vendría después.